de qué es lo que sucede en las relaciones de pareja, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Hoy es justamente esta idea de hombre y mujer, ¿no? Al hombre le atrae la mujer como al hombre, como hombre dice él que le falta a la mujer, o sea, como esa otra parte, ¿no? Y la mujer se siente atraída por el hombre porque como mujer le falta al hombre, con esto de lo masculino y lo femenino. Por lo tanto, el hombre, para ser hombre, necesita a la mujer. Y lo femenino está referido a lo masculino, porque lo que la mujer necesita para ser mujer es un hombre. Así que el hombre se hace hombre tomando a una mujer como pareja, y la mujer se hace mujer tomando a un hombre por pareja. Solo cuando el hombre convierte a una mujer en su mujer y la tiene como mujer, y solo cuando la mujer convierte a un hombre en su hombre y lo tiene como hombre, son hombre y mujer. Y así ese hombre y esa mujer se convierten en pareja. Cuando nosotros, accedemos a una constelación, ya sea individual como grupal, ¿no? Y queremos constelar esta situación, se utilizan, ¿no? Como mujer, estos vínculos, ¿no? Este que tiene forma redondita, y como hombre los cuadraditos, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, ¿no? Porque no voy a poner la mesa para apoyar ni nada, porque solamente es para mostrarles los vínculos estos, ¿no? Entonces, para que haya orden, ¿sí?, en el amor entre el hombre y la mujer, es necesario que el hombre quiera a la mujer como mujer, no como madre de sus hijos, ni como la amiga, ni como la hermana, ni como nada, como mujer, y que la mujer quiera al hombre como hombre. Así se da el orden en la pareja. En cambio, cuando en una relación de pareja el hombre y la mujer se quieren por otros motivos, como puede ser, por ejemplo, ¿no?, dice Hellinger, para divertirse, o sea, me voy a conseguir un hombre para divertirme, o sea, no lo respeto, ¿sí? No lo estoy respetando, no lo veo como hombre. O otro motivo puede ser para asegurarme el sustento. Bueno, me caso y me busco un hombre que me mantenga. O quiero tener un alguien culto a mi lado, ¿sí? O que sea de mi misma religión. O lo quiero conquistar. O lo quiero mejorar. Como mujer quiero mejorar a este hombre. O el hombre quiere mejorar o salvar a la mujer, ¿no? Parece ser que lo estoy queriendo como padre o como madre para mis hijos. Y todo eso, dice Hellinger, que está edificado sobre arena. Y ya la manzana lleva un gusano. Gusano la manzana, no sé si les suena. Se pudre la pareja. No hay pareja. Para que la pareja se sostenga, el hombre tiene que ver a la mujer como mujer y la mujer al hombre como hombre. Esa es la condición, sine qua non, que no tiene otra manera. Es la única manera en que haya orden, si no, la pareja no se sostiene. Bien. En un segundo lugar, los órdenes del amor entre el hombre y la mujer comprenden que juntos, el hombre y la mujer se hayan orientados a un tercero, y que lo masculino y lo femenino que le es inherente alcanza su plenitud en un hijo. Solo como padre, el hombre se convierte en hombre en el pleno sentido de la palabra, y solo como madre, la mujer se convierte en mujer en el pleno sentido de la palabra, y de manera visible para el mundo. A pesar de todo, es cierto
que su amor como padre para el hijo tan solo continúa y corona su amor como pareja, ya que su amor como pareja precede a su amor como padre. Por eso, en una relación de pareja, por más, o sea, cuando tienen hijos, siempre, como imaginar que esta pareja tuvo un hijo, ¿no? Una hija, vamos a suponer. La pareja está antes que la hija. Primero está el amor de la pareja y después los hijos. Fíjense en que en las relaciones a veces no pasa así, ¿no? Hacemos prevalecer la relación con los hijos antes que la pareja. ¿Mm? Dice, por lo tanto, si su amor como pareja fluye de todo corazón, o sea que si el amor de esta pareja fluye bien, hay verdadero amor, su amor fluirá hacia sus hijos, o sea, como padres hacia su hijo. Si su amor como pareja se marchita, también se marchita su amor como padres para el hijo. Cualquier rasgo que el hombre y la mujer admiran y aman en ellos mismos y en su pareja, también lo admiran y lo aman en su hijo. Y todo lo que la pareja, o sea, como mujer u hombre, ¿no?, les irrita en ellos mismos y en su pareja, también les irrita y les molesta en su hijo. ¿Bien? Por lo tanto, todo respeto y amor y apoyo que los padres logren hacia el otro en la relación de pareja es un logro para el hijo. Y todo aquello que en términos de respeto, amor y apoyo malogren en su relación de pareja, también lo malogran para el hijo. En cambio, cuando su amor como padres hacia el hijo continúa y corona su amor mutuo, su hijo se siente bien visto, y se siente visto, tomado, respetado y amado por ambos padres. Y se siente en orden y se siente bueno. Por eso fíjense en que la mayoría de nosotros tenemos este problema, que no nos sentimos buenos, y que estamos caóticos internamente, de acuerdo a cómo haya sido la relación de pareja de nuestros padres, ¿no? Bien. Cuenta Hellinger en este libro que se llama El amor del espíritu, que fue una pareja a un terapeuta en busca de ayuda, diciéndole que todas las noches se esforzaban al máximo para cumplir con su responsabilidad para reproducirse, ¿no?, para reproducir la especie humana y conservarla. Pero, ¿no?, que a pesar de tanto afán, no podían tener un hijo. Y se preguntaba a esta pareja qué habían hecho mal y qué les faltaba por aprender y por hacer, que no podían tener un hijo. Entonces el terapeuta les explicó que únicamente debían escucharle en silencio y después, sin pronunciar palabra, tenían que ir a su casa inmediatamente. Ellos asintieron y les dijo: cada noche ustedes se esfuerzan al máximo en cumplir con su responsabilidad para la conservación de la especie, pero a pesar de todo afán, hasta ahora no han podido cumplir tan sublime misión. ¿Por qué simplemente no le dan rienda suelta a su pasión? Y los echó de la consulta. Ellos se levantaron, fueron corriendo a su casa, ¿no?, y en plena pasión, ¿no?, se amaron con placer y pasión, y al cabo de 15 días la mujer estaba embarazada. ¿Mm? Bien. Vamos a hablar de la consumación. Dice Hellinger, ¿sí?, que ese miedo de llamar por su nombre a lo más íntimo que puede tener una pareja, ¿no?, que es la relación sexual, la relación íntima, y de quererlo como primero y más inmediato,
está relacionado con el hecho de que en nuestra cultura la consumación del amor entre el hombre y la mujer a muchos les parece algo indigno e indecente. No obstante, es el acto humano más grande, la intimidad entre el hombre y la mujer, ¿no? El acto sexual. Ningún otro ser humano se halla más en concordancia con el orden y la plenitud de la vida, y ningún acto como este nos obliga más extensamente para el todo del mundo. Ningún otro quehacer humano tiene consecuencias más graves ni riesgos más abundantes, exigiéndonos incluso lo último, haciéndonos conscientes y sabios y humanos y grandes, como cuando un hombre toma y conoce a una mujer con amor y una mujer toma y conoce a un hombre con amor. A su lado, cualquier otro acto humano no parece más que preparativo y ayuda o consecuencia, quizás añadidura, o por lo contrario escasez y compensación. La consumación del amor entre hombre y mujer es nuestro hacer más humilde, más humilde. En ninguna otra parte nos descubrimos tanto, revelando indefenso nuestro punto más vulnerable, y no hay nada que protejamos con tan profundo pudor que el lugar en el que el hombre y una mujer amorosamente se encuentran, revelando y confiándose lo más íntimo. Y la consumación del amor entre hombre y mujer es nuestro quehacer más valiente. Cuando el hombre y la mujer se unen para el resto de sus vidas, ya están encarando el final, viendo su límite y encontrando su medida, aunque todavía se hallen al principio y antes de llegar a la plenitud. Ya en la Biblia, dice Hellinger, ¿no?, dice que a través de la consumación del amor el hombre abandona al padre y a la madre, adhiriéndose a su mujer, y los dos se hacen una sola carne. Lo mismo la mujer, ¿no?, abandona al padre y a la madre. A esta imagen le corresponde un proceso en el alma que por sus efectos experimentamos como real, ya que crea un vínculo que resulta indisoluble y por tanto irrepetible, aunque nosotros lo quisiéramos de otra manera. Entonces, ¿qué sucede, no?, cuando vemos esta importancia, ¿no?, que hay de que el hombre tome a la mujer como mujer y la mujer al hombre como hombre, y esta importancia que se le da a la consumación, ¿no?, del acto íntimo, sexual entre ambos, ¿no? ¿Qué sucede, ¿no?, hoy en día, que es tan común, cuando esta pareja se divorcia, se separa? ¿Qué sucede? Ya vamos a ver ahora qué sucede. El divorcio, ¿no?, y después resulta que hacen una nueva relación, ¿no?, va a pasar lo contrario que en la primera. ¿Sí? Vamos a suponer que este hombre se separa de esta mujer y entonces elige esta mujer otro marido, ¿no?, y este hombre elige otra mujer. Dice que ellos perciben la vinculación de su pareja con su primera mujer o con su primer marido. Eso se evidencia en el hecho de que en un segundo marido y en una segunda mujer no se atreven a tomar sus nuevas parejas como su marido, como su mujer en un sentido pleno, ¿no? Pasa que agota y no puedo tomar plenamente a la nueva pareja que hice, ¿no? Vamos a suponer que esta se une con este y este con esta, ¿no? Hacen las nuevas parejas. Porque ahí los voy a poner ahí, ¿no? Este forma una nueva pareja con este y este con esta. Se divorciaron, pero no se pueden tomar plenamente, como lo hicieron cuando se juntaron entre ellos, ¿sí? Ni
Kierkegaard. Tampoco tenerlos o conservarlos como su marido o como su mujer. Frente a la primera relación, ambos compañeros experimentan esta segunda relación, ¿no? Comparando la primera con esta segunda que forman, como una culpa. Incluso aunque haya quedado viuda, o sea, la primer pareja haya muerto, ¿no? Entonces, esta segunda relación se logra cuando el vínculo con la primera pareja, por eso es tan importante en una constelación, si yo hice una nueva pareja, que yo con mi anterior pareja reconozca y valore ese vínculo, y cuando los nuevos compañeros que siguen, los pospuestos a los anteriores, ¿no? Para que yo no sienta que estoy en deuda, porque si no voy a sentir que estoy en deuda con este, ¿sí? Por eso tengo que reconocerlo y valorarlo para poder formar una nueva relación plena con mi nueva pareja. Pero, dice Hellinger, que puede suceder que a su vez ahora que formé una segunda relación, me vuelvo a separar. O sea, esta se casó con este y se vuelve a separar. Pero ya cuando forma otra pareja con otro, dice que experimenta menos culpa y obligación que en la ruptura con la primer pareja. Y ahora nos cuenta un caso, ¿no? De celos. Ay, se me cayeron los cositos. De celos. ¿Qué pasa con el asunto de los celos? Esto es importante entender qué pasa con el asunto de los celos en las parejas, que también es muy común, ¿no? Una mujer contó en un grupo que ella torturaba a su marido con los celos. Y aunque se daba cuenta de lo absurdo de su comportamiento, no lo podía evitar. Entonces el coordinador del grupo mostró la solución y le dijo: tarde o temprano vas a perder a tu marido. ¿Por qué no lo disfrutás mientras tanto? La mujer se rió y se quedó aliviada. Pocos días después, su marido llamó al coordinador del grupo diciendo: te agradezco el tener a mi mujer. El marido, muchos años antes y junto con una amiga, habían participado en un grupo con el mismo coordinador, y durante el curso explicó ante todos los participantes, y sin la menor consideración al dolor de su amiga, que tenía una nueva amiga más joven y que se separaría de su compañera actual. Con ella había convivido desde hacía 7 años. Más tarde volvió a participar en otro curso con su nueva amiga, ¿no? Esta quedó embarazada durante el curso y poco después se casaron. Ahora el coordinador del grupo se dio cuenta del sentido de sus celos. Esta mujer, hacia afuera, había negado la vinculación de su marido con la amiga anterior y a través de sus celos, también públicamente, hacía hincapié en su derecho sobre él. Secretamente, sin embargo, reconocía el vínculo anterior y su propia culpa. Sus celos, por lo tanto, no eran ni mucho menos la prueba de la infidelidad de su marido, sino un reconocimiento secreto de que ella no era digna de él y de que una separación provocada por ella era el único camino para reconocer el vínculo aún existente, así como una prueba de su solidaridad con la amiga anterior. Que eso también son casos que pueden suceder, ¿no? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a hablar de la carne, no del espíritu, de la carne, ¿no? Este vínculo especial entre el hombre y la mujer, indisoluble en un sentido profundo de la palabra, vuelvo a repetir, se crea a través de la consumación del acto sexual, o sea, del amor de pareja, ¿no? Solo ese acto convierte al hombre y a la mujer en pareja, y solo eso también convierte a la pareja en padres.
¿sí? O sea, si esta pareja se unen y quieren ser simples amiguitos, compañeros, no se llama pareja, se llama que son compañeros. O sea, si no hay acto sexual, no hay nada. Bien. Un amor únicamente espiritual no es suficiente. ¿Mm? Ni tampoco el reconocimiento público o sea, que se casen para aparentar, digamos. No, tampoco. Entonces, si esta consumación se menoscaba, ¿no?, porque el hombre o la mujer, antes de la relación, vamos a suponer que se esterilizaron, tampoco se crea ningún vínculo, aunque ambos lo quieran. Lo mismo ocurre en una relación platónica que ambos aceptan sin el riesgo de la consumación. Tales relaciones mantienen su carácter no vinculante, y para los dos, al separarse, no sienten ninguna obligación ni culpa porque no hubo acto vinculante. La culpa la sentimos cuando hubo un acto vinculante. Si la consumación del amor se menoscaba posteriormente, por ejemplo, a través de un aborto voluntario, se da una ruptura en la relación aunque el vínculo permanezca, ¿sí? Por eso cuando hay abortos, ¿no?, por más que los dos estén de acuerdo, siempre es muy común que después las parejas se separen. Si el hombre y la mujer quieren seguir juntos a pesar de todo, tienen que decidirse nuevamente el uno por el otro y vivir juntos como si fuera su segunda relación, ya que la primera ha terminado, ¿no?, después de un aborto, estamos hablando. En la consumación del amor se muestra la superioridad de la carne sobre el espíritu, su veracidad y su grandeza. Sin duda, a veces nos vemos tentados de desdeñar la carne en comparación con el espíritu, como si aquello que se realiza por instinto y necesidad, por anhelo y amor, fuera menos que aquello que la razón y la voluntad moral nos imponen. Pero lo instintivo demuestra su sabiduría y fuerza allí donde lo razonable y lo moral topan con sus límites y fallan, ya que a través del instinto actúa un espíritu superior y un sentido más profundo ante los que nuestra razón y nuestro querer ético retroceden y huyen. Por ejemplo, cuando un niño cae al agua y un hombre salta detrás de él para salvarlo, seguramente no lo hace ni por un pensamiento razonable ni por una voluntad moral, lo hace por instinto. Pero por eso será menos correcto y valiente y bueno, porque lo hizo por instinto, porque vieron que hay todo un tema, que la gente cree que el acto sexual es meramente instintivo. O cuando un pájaro canta ante su hembra y se aparean, construyen un nido, incuban y tienen polluelos. ¿Es menos maravilloso solo porque se hace por instinto? Bien, esto también hay una confusión, ¿no? Porque nosotros, como nos creemos una supremacía, porque tenemos conciencia, los humanos, con respecto a los animales, decimos que los animales son instintivos. Y nosotros queremos negar eso, ¿no? Esa parte nuestra de la carne, la vemos como mala. Una relación de pareja se desenvuelve como un concierto barroco. En lo alto suena una gran variedad de bellísimas melodías y de fondo un bajo continuo que dirige y lleva las melodías dándoles peso y cuerpo. En la relación de pareja el bajo continuo dice así: te tomo, te tomo, te tomo. Te tomo como mi hombre y me doy como tu mujer. Me doy como tu hombre y te tomo como mi mujer. Te tomo y me doy con amor.